mucha prepotencia, énfasis y cara dura, nos dijo que no habrá apagones. ¿Habrá apagones?, le preguntó el locutor. No, no. 2 doritos después nos anuncia que esto va a ocurrir. Los apagones. En pleno siglo XXI, los apagones. Y dizque con el nuevo Ecuador, con apagones. Ayer nos dijeron que apenas por 8 horas entre el miércoles 18 y jueves 19, durante horas de la madrugada, hicieron toda una promoción cual si se tratara de el cumplimiento de una oferta de campaña, un logro, una realización del gobierno. Nos dijeron que ese apagón era para el mantenimiento. Es decir, tenía que ver con la transmisión, mantenimiento. Y por eso paraban. Por eso nos dejaban en la más absoluta oscuridad a nivel nacional. Pero repito, 2 doritos después, no ha sido por eso. No ha sido el mantenimiento. Ha sido por causa del estiaje. Y en este caso, el estiaje tiene que ver por temas de generación. El mantenimiento por transmisión, líneas de transmisión. Y el estiaje por generación, porque no hay agua, porque hay sequía, y porque nunca se prepararon, y porque nos mintieron, y porque hablaron en el apagón anterior de error humano. A alguien tenían que culparle. Así que, queridos compatriotas, una vez más, el aparato productivo nacional que tanto les gusta analizar y anunciar a los señores empresarios, privatizadores, va a generar ahí sí un costo irrecuperable por los apagones. Y están que se juntan y se aplauden porque de las grandes crisis que afectan al Ecuador, el incremento de impuestos, la eliminación de los subsidios para elevar el precio de los combustibles, los apagones, todos estos hurtos son oportunidades para aquellos que vinieron a hacer buenos negocios y están que se frotan las manos. Así que no me vengan con que han tenido políticas preventivas. Nada, absolutamente nada. Irresponsablemente dejaron en el abandono las tareas específicas y estratégicas de mantenimiento del sistema eléctrico del Ecuador. Los proyectos hidroeléctricos que salvaron al país de tener más y más apagones, hoy por hoy son ya una rutina y tenemos que acostumbrarnos, compatriotas. Tenemos que acostumbrarnos a este sonsonete de los apagones. Y como para distraer al soberano, el equipo de comunicación crea una nueva perla, una nueva bomba, una humareda china, un distractor. Y se les ocurre
para cambiar el tema y mandarnos a debatir un asunto que empalidezca la tremenda situación que vive el país con los apagones, para disminuir la contundencia del inmenso daño que le hacen al Ecuador con los apagones. Anuncia el señor gobierno el envío de un proyecto de reforma constitucional, concretamente el artículo 5 de la Carta Magna aprobada por el pueblo, para disque eliminar la prohibición de que en el Ecuador funcionen bases militares extranjeras. Y como el anuncio lo hizo desde una plataforma en Manta y se refirió a que en este lugar funcionó la base de Manta, entonces colegimos que se trata de permitir el retorno de las bases precisamente a Manta, o será a Galápagos, tal vez en San Cristóbal, para un proyecto mucho más macabro a futuro y a nivel mundial. Y empezamos a hablar de este tema porque lo anuncia oficialmente el presidente e inclusive da cuenta de que en la Corte Constitucional ya fueron requeridos para hacer el estudio de la constitucionalidad de esta propuesta de reforma a la Carta Magna, del artículo 5, que dice: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Y como se trata de una propuesta de reforma parcial, sin duda en este artículo 5 solo quedará la declaración de que el Ecuador es un territorio de paz. Los cementerios también se caracterizan por la paz de los sepulcros, y pretende eliminar todo el contenido de una disposición constitucional que recoge la declaración más sublime y elevada de la restauración del concepto, de la doctrina de la soberanía. ¿Qué significa para ellos soberanía? ¿Algún artículo que pueden sacarlo al mercado? Compatriotas, la soberanía es un factor intrínseco para la ciudadanía ecuatoriana, para la vivencia de las instituciones, para la vigencia de las garantías, derechos y deberes. La soberanía es la patria, es el territorio, es la población, es el idioma, son nuestros símbolos, son nuestras costas, nuestro mar territorial, nuestro espacio aéreo, elementos que constituyen nuestra soberanía, nuestros recursos naturales estratégicos. Todo esto constituye la soberanía, que para los neoliberales es un concepto que lo han vaciado con sus desmedidas ambiciones. Hay un hecho que es importante destacar. En la consulta popular de abril pasado, el actual gobierno dijo que ha ganado por goleada esa consulta, que según el criterio oficial le daba todas las herramientas para instaurar en el Ecuador un régimen de paz que se acabó
la inseguridad. Si bien ganaron las 9 preguntas sobre temas de seguridad, no vemos que asome para el país esa garantía fundamental de la seguridad ciudadana y vivimos espantados de una inseguridad que no cede. Y en esa consulta, el gobierno perdió 2, pero las fundamentales, las PEPA. La una, el trabajo por horas. El pueblo sabiamente le dijo no, porque era una estafa y un atropello y un ataque a los derechos irrenunciables de los trabajadores. La otra pregunta que también perdió el oficialismo fue la reinstauración de los tribunales de arbitraje internacionales. El arbitraje internacional, que también era una forma de ceder nuestra soberanía a la hegemonía burocrática y hegemónica precisamente del capital transnacional que organiza sus tribunales de arbitraje ad hoc y gana todas las causas. Y países como el Ecuador se ven forzados a pagar ingentes sumas que no tenemos por estos tribunales ad hoc abusivos al servicio del gran capital transnacional. Destaco este hecho para demostrar que aunque en circunstancias de confusión de una propaganda atosigante como fue la de la consulta popular, las 2 preguntas importantes, estratégicas, trascendentales, el pueblo le dijo no. Y particularmente en el asunto de los arbitrajes internacionales, el pueblo le dijo no a esa pretensión de entregar nuestra soberanía al gran capital. Y le dijo sí a nuestra soberanía, ratificándolo en esa consulta que la consideramos hasta ahora innecesaria y un gasto de dinero que no tenemos. Pero esto es un antecedente para demostrar que en el Ecuador hay conciencia de la soberanía que no puede afectarse con el retorno de las bases militares que con el pretexto de combatir el narcotráfico se instaló en Manta. Cumplió los 10 años de vigencia y el gobierno de entonces, presidido por Rafael Correa, ya no renovó ese convenio de la base de Manta. Y a ese hecho hay insensatos interesados en crear confusión para volver a estafarle al pueblo, le atribuyen dizque la culpa de la violencia que soportamos. Yo pregunto, en Colombia hay 7 bases militares. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Acaso ha bajado el nivel de producción, los volúmenes de producción de droga que exporta Colombia a los Estados Unidos todos los días y todas las madrugadas? ¿Por qué? Porque allá, por el norte, en vez de disminuir, se incrementa la demanda, el consumo. Y ahora el fentanilo está construyendo allá en el norte una sociedad de zombies. Entonces, ¿de qué bases militares prodigiosas, provechosas, beneficiosas nos hablan? Es una mentira, es una farsa, es una forma de entregar el país, de un entreguismo, de lacayos con respecto a nuestra soberanía. Y si lo plantearon como un distractor para mirar a otro lado los efectos perniciosos de los apagones, las 2 cosas son negativas.
dañinas, perniciosas. Por un lado, apagones, que ridículamente por ahí a alguien se le ocurrió decir que lo vamos a combatir con los pitos. No sean ridículos. Que piten. ¿Qué les pasa? Se están burlando de un país digno de mejor suerte, que protege, como lo hizo en la última consulta, su soberanía y que rechaza esta intención de reformar la Constitución, el artículo 5, que consagra la prohibición terminante de que funcione en suelo patrio ninguna base militar extranjera, del origen que sea. Esto al menos nos consuela. Hay conciencia y sabiduría en el pueblo para guardar su soberanía, que no debe ser afectada en una forma tan ligera e irresponsable. ¿Acaso eso es importante? Que desde el norte nos vengan a dar lecciones de moral. ¿Quiénes? Los que jamás intentaron siquiera disminuir los niveles de consumo de estupefacientes. Políticas hipócritas que responden a otras lógicas. Y hay un americano de algún medio de comunicación que hoy nomás se hacía algunas preguntas y decía, ¿acaso en Estados Unidos, que existe un tráfico impresionante de estupefacientes para la distribución, para la venta de este producto, acaso esas líneas de entrega, acaso han sido sancionadas? ¿Acaso los grandes capos que reciben la droga y distribuyen están tras las rejas? ¿Se los conoce? Son preguntas que se hace un americano en este momento en que nosotros tenemos que ser muy cautos y cuerdos. Por un lado, no dejamos de lamentar que el país se fue por el despeñadero, peor aún con los apagones, y que nos quieren mostrar como que es el fruto de una gran previsión y que nos están informando, pero no nos mientan. Hay uno que dice que no habrá apagones, pero a renglón seguido ocurren y no pasa nada. Y la voz oficial se deteriora porque no tiene credibilidad, porque nos mienten. Y eso molesta a la ciudadanía. Encima de que nos dejan a oscuras, nos ven la cara de idiotas. Por ahí, una vez más, ese equipo de comunicación de Carondelet saca lo peor de su creatividad, con irrespeto, con burla, con un complejo de superioridad que no lo tienen. No son superiores, son todo lo contrario. Pero por ahí se dice que ya le han puesto un estate quieto a la Asamblea Nacional. Un estate quieto. Es una frase muy vulgar, muy vulgar. Un estate quieto. ¿Para quién dijo esto? Un estate quieto es la burla, es ignorar totalmente la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa. Esos cuerpos constitucionales y legales no se aplican porque de lo que se trata de que usted le pone a la Asamblea un estate quieto. ¿Es este el nivel de la relación que debe existir entre poderes que son autónomos, pero que deben relacionarse en el cumplimiento de la sagrada misión de hacer política pública en beneficio de la ciudadanía? Un estate quieto. ¿Acaso el archivo de un juicio político
con las peores mañas y prácticas, reñidas con la ética, es un estate quieto. Esto de incrementar esa gallada de tránsfugas, de bisagras, es una forma de ponerle un estate quieto a una institución que tiene dos facultades, la de legislar y fiscalizar, y de eso se vanagloria, y de eso se ufanan. Y algo que también molesta por la absoluta falta de lógica, de sentido común. Un sumario administrativo solo se puede iniciar en contra de un servidor de carrera. Alguien que tenga esa calidad de servidor público, ya sea por contrato o por nombramiento provisional o definitivo. Existe una relación de dependencia. Y ahí cabe entonces la instauración del sumario administrativo, que es una forma de aplicar medidas sancionatorias en el ámbito laboral público. Pero iniciar un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República, que hoy la tienen en Turquía, y que exista una ministra que, conociendo que se viola flagrantemente la ley y los procedimientos laborales, lo lleva adelante. ¿Qué nos está pasando? La señora vicepresidenta fue designada por ustedes. Háganse cargo de esa designación que hicieron ustedes. Y ahora no saben cómo deshacerse porque les aterra que alguien ejerza un segundo el poder y que no sean ustedes. Cuidado, cuidado, cuidado la expresión del pueblo del próximo mes de febrero del 2025. Intenten irrespetar o desconocer. Cuidado. Porque nos da temor pensar que hay una intolerancia a los procedimientos, al sometimiento a la Constitución y a la ley, y se atropella todo porque la prioridad son las ambiciones desmedidas de los grupos de poder. Y eso está mal. Le hace daño a esta muy débil democracia, en donde, en vez de aplicar la ley, los argumentos, los fundamentos, se aplican un estate quieto. Y eso es una vergüenza. Esto es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.